En la historia oficial sobre el conflicto armado, de 1960 a 1966, en el Escambray, Cuba, leerá que se trató de una lucha contra bandidos, definición que oculta el carácter político de la rebelión. La verdad es que fue una sublevación provocada por el rechazo a las acciones del gobierno de Fidel Castro, como los fusilamientos masivos, una reforma agraria que quitó más tierras de las que dio, y la influencia comunista. Se dice que fue Castro quien decidió denominar lucha contra bandidos a la campaña militar contra las guerrillas, para ocultar su carácter patriótico. Una de las investigaciones más enjundiosas sobre la guerra anticastrista fue la realizada por Enrique Encinosa, para su libro Escambray, La Guerra Olvidada. La obra muestra que, contrario a lo que dice la propaganda oficial, los fundadores del proceso guerrillero anticomunista fueron, en su mayoría, combatientes que habían participado, junto a Castro, en la lucha contra el dictador Fulgencio Batista. Los testimonios recogen que los excombatientes del movimiento 26 de julio se oponían al establecimiento de otro régimen autoritario que estaba instaurándose. Según las investigaciones, en la rebelión participaron campesinos, clase media y otros sectores de la población, así como exmilitares del ejército batistiano, que pasaron a combatir junto a exrebeldes castristas. En el plano militar, Castro realizó una operación gigantesca y desproporcionada. El gobierno admitió que, en un momento de la contienda, llegó a movilizar 60.000 soldados y milicianos, que junto a los efectivos de la provincia de Las Villas, llegaron a unos 100.000 hombres. Pero, ¿contra qué fuerza se realizó una movilización de tal envergadura? Si se acepta la cifra, dada en 1970 por Raúl Castro, todo ese despliegue fue dirigido contra 3.591 combatientes, distribuidos en 179 grupos guerrilleros, en toda la isla. Para su libro, Encinosa realizó un buen número de entrevistas que ayudan a conocer los motivos reales del conflicto. Por ejemplo, Ricardo Vázquez, quien en 1959 integró la dirección del movimiento 26 de julio en Las Villas, recuerda que muchos castristas se sintieron traicionados por la entrega de cargos a comunistas, miembros del Partido Socialista Popular. Los revolucionarios democráticos quedamos marginados del poder, dijo Vázquez. Otro testimonio ilustrativo es del guajiro Agapito Guapo Rivera, uno de los jefes guerrilleros, quien recordó que, cuando Castro tomó el poder, creyó la promesa de que la reforma agraria iba a repartir tierra a los campesinos. Pero, la intervención indiscriminada de fincas de hombres honestos le robó la esperanza de tener su pedazo de tierra algún día. Me alcé en armas, para recuperar la esperanza, explicó Rivera. Estos son solo algunos elementos, del libro de Encinosa, que desmienten la historia oficial de que se trató de bandidos. Realmente, los guerrilleros del Escambray fueron los primeros cubanos que enfrentaron la traición de Castro, quien prometió restablecer la Constitución, realizar una reforma agraria justa y garantizar justicia social, con derechos civiles y elecciones libres. En cambio, Castro impuso un poder absoluto y estableció una alianza con la Unión Soviética. Pero, claro está, esto no es todo lo que han intentado ocultar durante años. La historia de la primera insurrección anticomunista y anticastrista tiene muchas más aristas ocultas que nos proponemos seguir abordando. Si te interesa conocer otros aspectos de la verdad, suscríbete al canal, deja tu comentario o sugerencia, danos un like, y seguiremos en contacto.